Pasamos ahora a la mesa redonda en donde la intención es que podamos conversar con nuestros panelistas sobre los retos a nivel mundial en el binomio de la resiliencia y la sustentabilidad. Es la oportunidad también, y yo tengo aquí varias preguntas, como se alcanza a apreciar en la parte inferior, hay 97 comentarios y preguntas. Debo decir que hay varias decenas de comentarios felicitándolos a todos y cada uno de ustedes, y la verdad es que nosotros nos unimos, los organizadores, a la felicitación por tan espléndidas conferencias. Déjenme poner un poco de contexto de la situación en México en el ámbito de la infraestructura escolar. En México, de acuerdo con los datos más recientes en términos del número de escuelas, contamos con 262.800 planteles educativos, de los cuales 216,000 son de propiedad pública y 46,000, 47,000 son escuelas privadas. Asisten un total de 36 millones y medio de niños, un poquito más de la mitad son mujeres, y 2.100.000 son los profesores que trabajan en estas escuelas. Si nosotros multiplicásemos los 260,000 planteles por un promedio del orden de 3, que es más o menos el número de edificios que tenemos por plantel educativo, tendremos algo así como 800,000 edificios escolares en el país. Y si consideramos que más o menos 2/3 partes de la población vive en zona sísmica muy alta, alta o moderada, y consecuentemente consideramos 2/3 partes de esas 800,000 escuelas, pues estaríamos hablando, edificios, estaríamos hablando del orden de 500,000, quizás 600,000 edificios que están sujetos a un peligro sísmico significativo. Algunos son edificios escolares recientes y que podemos pensar que tendrán un mejor comportamiento, pero algunos otros, la gran mayoría, son construidos anteriores al temblor de 1985 y son ese universo el que más nos preocupa. 2017 tuvimos 2 sismos, el 7 de septiembre en las costas de Oaxaca, que es un estado hacia el sur del país, en el Océano Pacífico, que pues fue junto con el estado de Chiapas los estados mayormente dañados, y como tal vez se recordarán, 12 días después, el 19 de septiembre, tuvimos un temblor más cercano a la Ciudad de México que afectó a los estados que llamamos nosotros del altiplano, en la zona centro de nuestro país. Y bueno, pues en total se tuvieron cerca de 20,000 de planteles educativos que resultaron dañados, con un número muy significativo de edificios que eventualmente se tuvieron que reparar, si bien la gran mayoría con reparaciones menores, de sustitución de un vidrio, de algún recubrimiento que se había caído, etcétera, se tuvieron que reparar pues varias decenas y reconstruir algunas decenas igualmente de edificios. Y el día de mañana conversaremos justamente de esos datos y de esos números. Entonces, bueno, con este contexto, México ha avanzado en la rehabilitación de escuelas más de una manera puntual después de los temblores de 79, 85 y ahora 2017. Y el llamado que nos hace Vivian sobre hacer análisis de portafolio, representado también en los análisis que hace Greg Dearline en el centro SIM, nos abre un universo distinto de la participación de ingenieros y de los diferentes sectores involucrados en esto. Yo les plantearía al panel algunas preguntas que fueron referidas por los asistentes a este taller. El primero es, ¿qué tan importante ha sido el aspecto de la conservación y el mantenimiento para el comportamiento sísmico de las escuelas, y cómo se ha tomado en cuenta el grado de mantenimiento o no mantenimiento para la definición de los esquemas de refuerzo? Por ejemplo, pensando en el SIM Center, ¿cómo consideras al mantenimiento como una variable y cómo impacta la resistencia de las estructuras? Y si eso se ha tomado en cuenta en algunos otros de los programas. Si alguien quiere intervenir, adelante, por favor. Sergio, si Sí, me Carlos. permites. Sí. Bueno, realmente cuando se genera una obra pública, no solamente una escuela, ¿no? Una vez que lo construyen y lo entregan,
el mantenimiento es bastante difícil. ¿Okay? Generalmente ese mantenimiento depende de la asociación de padres del colegio. ¿Okay? Regularmente el Estado da partidas, pero las partidas son muy ridículas, vamos a decir así, para mantenimiento de infraestructura educativa. ¿Okay? Es muy difícil para un director de colegio, ¿no? Solicitar de que vengan a arreglarle el baño, por decir, o que le den presupuesto para arreglar el baño de sus alumnos, ¿no? Entonces, regularmente esto va ligado a que en algunas zonas, y este es el componente social, hay zonas emergentes, ¿no? Donde los alumnos, pues, que van al colegio, la gran mayoría no va al colegio en esas zonas, ¿ok? Entonces viene el problema social, ¿no? Hay alumnos que van al colegio en una zona donde pulula el no ir al colegio, ¿me entiendes? Entonces, en ese caso, un muchacho que quiere salir de la pobreza, ¿ok? Sin embargo, se encuentra pues con un colegio que no es muy agradable ir, ¿ok? Entonces, generalmente los colegios que están más o menos bien mantenidos son colegios que están bajo la orden de directores de alguna organización religiosa, algunos curas franciscanos o jesuitas, ¿no? Que esa orden es la que consigue el dinero para poder hacer el mantenimiento. Sin embargo, el Estado de por sí, ¿no? Es muy difícil que les arreglen algo, ¿ok? Por eso la Asociación de Padres de Familia de los colegios, al menos en el caso del Perú, es la que se encarga de eso, ¿ok? Y el problema social es bastante grave, ¿no? Yo diría, ¿no? Por eso ha incrementado mucho la delincuencia, porque en los colegios no se puede hacer lo que en la casa los padres no lo hacen, ¿no? O sea, tú puedes instruir acerca de tu técnica, pero la parte social, la parte del comportamiento, ¿no? Lamentablemente, si no hay algún guía espiritual, como podría ser algún padre o alguna madre dentro del colegio, eh, se arruina realmente la educación, ¿no? Es un comentario que, que lo dejo. Gracias. Gracias, Carlos. No sé si alguien quisiera opinar. Por ejemplo, Greg, en tus análisis, en tus modelaciones, ¿toman en cuenta el efecto del mantenimiento? Y también aprovecho para preguntar si estas variables de tipo social, de respuesta, que seguramente no es lo mismo en San Francisco que en sur de California, se toma en cuenta de alguna manera. Yeah, well, in terms of the assessment of buildings, I don't think maintenance per se of the building is too important unless you have timber buildings that are subject to, you know, weathering. But I think one aspect of maintenance that is important is on non-structural components. That is, even if a building has anchorages installed on lights and bookcases, over time those anchorages might be removed. Say if there's, you know, people modify the layout of a classroom. So I think some school districts more than others. I think it depends in the U.S. very locally, depending on each town, how careful they are about this, but keeping track of non-structural components and that those are kind of kept safe. And regarding the question of social equity, I mean, that's a big factor in, at least in California, where the renovations are funded locally, the wealthier cities and towns tend to have more of that seismic retrofit being done. Although I think that the state is aware of that and the state and federal government has some grant programs which schools can apply for to undertake some of these retrofits that help, you know, equilibrate things a little bit. Ok. ¿Qué se puede decir de Italia o la experiencia de Karina en Kirguistán sobre los temas sociales, la participación
de los padres de familia en el mantenimiento, en la conservación de las escuelas, que es un tema para América Latina muy importante, el tema de la autoconstrucción, que es algo que claramente en los Estados Unidos no existe, pero que sí existe en Perú, en Colombia, en México. Desconozco el caso de Italia y no sé en el caso de Kirguistán, pero tenemos en México un creciente interés por promover que los padres de familia participen no solamente en la revisión, lo cual estaría muy bien, sino propiamente en la construcción de las escuelas y en el mantenimiento de las escuelas, sin que necesariamente tengan un conocimiento técnico, una guía técnica para que se haga adecuadamente. ¿Cuál sería su experiencia y opinión al respecto? I didn't wait. Thank you for the English translation. I think I understood. Thank you, Sergio. Forse se parlo in italiano è più facile anche tradurre in spagnolo, quindi se habla... No, I go with the broken English. It's a very important topic, and it's actually interesting to see how different cultures are thinking a different way. In New Zealand, so before going to Italy, I will talk about New Zealand. There was a discussion, something very similar to what Greg was mentioning, public-private, and in the public sector, percentiles. So schools were basically in the good neighbor, having less or more healthy families. And so the costs were associated to the maintenance were actually given to the school. So if you can collect money, you do it, otherwise you don't. Having said that, in Italy, it's very much more public oriented. So schools up to university, but including university, a high percentage of cases still public. There are a number of private schools. The numbers are approximately 50,000, just to give you a number, 50,000 schools, not including universities, schools, out of which 45,000-ish are public and the other one are private. The discussion that you're mentioning is actually a change of culture. And at this stage, there is, I do like a national coordinated plan to avoid the ratepayers to become the responsible for it. But also I do like what you're saying. I don't know if you're suggesting because in Mexico is happening, the auto construction, but I will be enforcing what is called civil services. So if you belong to a school and you have certainly a job that can help in whatever means, you can be a contractor, you can be a lawyer, you can be whatever, really from any level. There is certainly something, gardener, just to say something. We don't have gardeners. We need that. We are paying a lot of money. The reality, if I have to answer very frankly, is some people, some lobbies will not like it. Some lobbies will say, if you're allowing free of charge services, you're then not allowing some people to be employed, which I don't agree, obviously, because there's so much to do that there will be job for everyone. But I would like to see a national plan. For example, I was mentioning Foggia. The province of Foggia, we have regions. We have provinces. And depending on which schools you're talking about, primary schools versus secondary schools, the local city council, and then for the secondary is the province, is in charge of it. So it will be absolutely impossible to manage the money. And the best way is to create a prioritization at national level. And then why not, if you're belonging to think about a ratepayers percentage of taxes. If you belong, I'm just making a suggestion, to a high percentile of schools, you're going to be given more, or you have to pay a higher contribution for, like it would be for a incremental tax paying. So it can be done. What I really like, which is not happening so far in Italy, I should say, there is a plan coming from Department of Civil Protection, a national plan, but then we have a very strange type of allocation of how would you call it? Now it has come to me. The race to sorry, I don't. L'appalto, basically who's going to win the opportunity to do the job. This is still uncoordinated and doesn't make any sense. So I would totally agree with what you were saying with Vivian and Carlos. If you have a plan of an asset, of a portfolio, then you can create a homogenization, standardization techniques. Then I would be suggesting something else, which is obvious. Having an education of top engineers. If they are not top, they need to become top in terms of retrofitting
energy and seismic because they're not. Like in the medical doctor, you would not be taking a heart surgery being given in the hands of orthopedics. This is quite obvious for the population, but the engineering environment, people think that an engineer can do whatever. And an architect, even more than whatever. An architect is basically I know everything about everything that will give the direction. That's what people think. If we can accept as technical people that we explain that an earthquake structural engineer is an extremely high level peculiar specialist, like an open heart surgery, this will change the whole rule. Because then you will be assigning in a short list within the country, only few people will be able to do the job. So you can create a short list and then assign the level. But Sergio, about co-creation, I shut myself, but I love what you just said. I will be coming back to Italy saying, you know what Mexico is doing? Mexico is doing such and such, and is actually suggesting an auto-creation, a co-participation of parents, which makes sense. Our politicians are not following these workshops. That's the problem. And I don't know if our means Italian or whatever, but I can tell you that in New Zealand, we had politicians coming to the conferences, listening and going back to make it a different culture. So thank you for the question. Gracias a ti por la respuesta y tienes toda la razón. Tenemos que involucrar más a los tomadores de decisiones y a los políticos. Los ingenieros somos muy buenos comunicando entre nosotros y convenciéndonos a nosotros de lo que ya estamos convencidos, pero tenemos que convencer a quienes finalmente toman las decisiones y manejan los recursos económicos. Karina, Vivian, ¿algún comentario? Karina, tú has vivido diferentes realidades en tu trabajo en el Banco Mundial, no solamente en Kirguistán, aquí en México, en El Salvador. ¿Cuál sería tu punto de vista sobre esto? Si me permite, Sergio, gustaría de referir dos puntos asociados al mantenimiento de las escuelas. Una perspectiva relacionada con el financiamiento y otra perspectiva más técnica. De un punto de vista de financiamiento, de acuerdo con mi experiencia, los fondos son muy limitados y hay diversas razones para eso. Gustaría de presentar, continuando con el ejemplo en Asia Central, me gustaría de presentar cuál es el proceso de financiamiento en Asia Central. Y entonces las escuelas reciben algunos fondos de acuerdo con el número de estudiantes. Pero hay, por ejemplo, en zonas rurales, escuelas muy grandes con salas vacías. Entonces, el número de estudiantes es muy inferior al número de salas de aula necesarias. Esto es debido a fenómenos de inmigración en el país. Entonces, que se pase que los fondos recibidos son muy bajos comparados con las necesidades de mantenimiento de esas grandes escuelas. Entonces, me parece que esta cuestión de financiamiento para mantenimiento y operación está muy asociada a la eficiencia de la red escolar. Asegurar, reducir los problemas de overcrowding en zonas urbanas y reducir los problemas de underutilization en áreas rurales. Si me permite referirlo a un punto de vista más técnico, en muchos países se están a diseñar las llamadas escuelas del futuro, ¿no? Las Schools of the Future, pensando en los ambientes de aprendizaje para el ciclo XXI. Y se procura encontrar soluciones constructivas más sostenibles que requieren costos de mantenimiento y operación más bajos. Entonces hay una oportunidad muy grande para incluir esas cuestiones técnicas para reducir estos costos. Un último punto que me gustaría de referir porque me parece muy importante tiene que ver con la eficiencia energética
de las escuelas. En países como Kirguistán, que son países muy fríos, la cuestión de los costos asociados a energía, a crecimiento de las escuelas, son costos muy elevados. Entonces, rehabilitando estas escuelas de manera a reducir los costos asociados a energía, los costos energéticos, es una forma también de encontrar soluciones más sostenibles de un punto de vista financiero para estas escuelas. Un tipo de análisis que se hace en muchos países son las análisis life cycle costs, ¿no? que tienen en cuenta todo esos costos. Gracias. Gracias, Karina. Vivian, ¿quisieras intervenir? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, realmente yo quería destacar dos puntos que mencionaban. Tú justamente en la intervención anterior hablabas sobre la importancia de involucrar a los tomadores de decisión en todo este proceso. Y yo no puedo enfatizar más, o sea, la importancia de ese punto y además de involucrar a otro actor clave que también son las comunidades. Y les cuento un poquito aquí de lo que pasó justamente en Cali. Yo creo que yo llevé el plan de infraestructura educativa de Cali al equipo, al gabinete del alcalde 3 veces antes de que me dijeran sí, vamos a hacer esto. Y era la misma información, pero me tocó presentarla de 3 formas diferentes hasta que finalmente el gabinete dijo, ok, y aceptaron la propuesta. Y la razón fue porque la primera vez hice el error de que fui justamente a presentarlo como que va a temblar, se van a caer los colegios y los niños se van a morir y todo el mundo era como que, o sea, no llegó. El mensaje no llegó, no porque no les importara, pero porque no había esa conexión inmediata, o sea, con tantos problemas, con Cali, que es una ciudad con mucha violencia, con muchos problemas que hay que solucionar, simplemente no conectó y como les decía, fue el famoso respuesta del alcalde en que me decía, pero usted ¿por qué cree que aquí va a temblar inmediatamente? Y bueno, salí. La segunda vez creo que fue como otro enfoque hablando mucho de resiliencia y recuerdo que el alcalde en un momento dado también me dijo, es que esa palabra no la conoce ni la entiende nadie, tenía toda la razón. La tercera vez que fui al gabinete, yo ya lo presenté como un tema de escuelas dignas y seguras y que era acerca de asegurarse la modernización de todo el portafolio de infraestructura educativa de la ciudad en un periodo de 12 años y que lo íbamos a poder pagar porque estaba dentro de nuestro alcance presupuestal. Y por supuesto nadie dijo que no y todo el mundo confió en la decisión. Qué pena, tengo compañera de sala aquí. Muy bien, bienvenida. Entonces, ahora, una vez que pudimos surtir el proceso con los tomadores de decisión, ocurrió otra cosa muy importante que fue que nosotros involucramos a la comunidad educativa, porque es que cuando uno tiene ya un plan de infraestructura y tiene como una priorización técnica, por decir así, el mayor defensor de esa priorización técnica y de ese proceso de asegurarse que los colegios sean seguros va a ser el padre de familia, sin lugar a duda. Y por lo tanto nosotros sabíamos que se avecinaba un cambio de gobierno, ya estaba terminando la administración actual, iba a entrar otra administración, y lo que optamos por hacer, que les pido disculpas, pero estoy en horario de almuerzo aquí y entonces, que ya está. No te preocupes. Pero cuando nosotros le presentamos la información de cómo se habían priorizado las intervenciones a los padres de familia, justamente a los rectores de las instituciones educativas, ya cada rector sabía dónde ellos quedaban en el esquema de implementación, por qué su colegio no era este año y tal vez eran 3 años, por qué se había distribuido, y es cierto, hubo una que otra comunidades que estaban inconformes, pero la gran mayoría de la comunidad educativa estuvo a favor y apoya el plan, y de hecho cuando cambió la administración y ahora hay otro gobierno, los protectores de ese plan ha sido esa comunidad educativa que entiende, o sea, en un lenguaje que ellos podían comprender perfectamente, se les explicó todos los argumentos técnicos, pero que ahora ya es un conocimiento de ellos y que ellos defienden y que ellos se han apropiado de ello.
Pues sin lugar a dudas que la participación de la comunidad es fundamental. Nosotros la experiencia en México, y aquí la maestra Gabriela Quiroga, quien es la coordinadora técnica del INIFED, me podrá corregir, ha sido compleja porque no estamos acostumbrados en la acción de gobierno a trabajar con las comunidades e involucrarlas. Se busca atenderlas, sin lugar a dudas, y hay una comunicación de lo que se va a hacer, pero no una participación activa de las comunidades, por ejemplo, dando seguimiento a lo que puede ser una rehabilitación de una escuela, por ejemplo. Entonces, creo que es una lección interesante y a tomar en cuenta. Hablando de temas de resiliencia, ¿se han en sus diferentes países tomado en cuenta la modelación o algún estudio de la resiliencia de COVID-19 más un sismo? Es decir, ¿qué pasaría si en este momento, frente a la epidemia de COVID-19, tuviésemos un sismo de intensidad suficientemente importante para causar daño en escuelas o en general en las comunidades? Porque este es un tema que, digamos, ahorita resolveremos el problema del COVID-19 en los próximos meses, pero como sabemos, podrán venir otras pandemias en el futuro, de manera que tendremos que vivir con este otro tema. No sé qué opinión les merece este asunto. No. Sergio, yo te puedo compartir que Sí, pues en Cali no se hizo, no, la modelación, o sea, de cruzar ambas cosas no se ha hecho. Pero lo que sí les puedo adelantar, y era un poquito lo que estaba tratando yo de compartir al final de mi ponencia, fue que esa inversión en la nueva infraestructura que se hizo, que se conforma a todas las normas, que cumple con los diseños, que obviamente tiene espacios más amplios y que acepta que haya una jornada única, etcétera, son las instituciones que hoy por hoy han podido comenzar a abrir sus puertas nuevamente porque tienen todos los requerimientos necesarios para que haya distanciamiento social, para que se apliquen los protocolos de bioseguridad y por lo tanto en Colombia, que está utilizando un esquema de alternancia, es decir, que algunos niños está turnado el regreso a clase por grupos y todo eso. Es interesante ver simplemente que aquellas instituciones que cumplen con todos esos parámetros de resiliencia, por decir así, son aquellas que han podido operar en condiciones de la pandemia, entonces, porque están mejor equipadas. Entonces, no es solamente en una situación de sísmica que estas instituciones les va mejor, sino que desde todo punto de vista tener un portafolio seguro y resiliente nos va a permitir enfrentar riesgos y cosas que no hemos contemplado. Entonces creo que eso es lo que puedo contribuir, pero no hemos hecho esa modelación. De acuerdo. Interesante. Nosotros hay algunos esfuerzos que se están haciendo por algunos colegas del Instituto Politécnico Nacional sobre esto, pero no hay mucho más. Y bueno, sí hay cierta preocupación por el caso mexicano, porque además nuestro proceso de vacunación ha sido extremadamente largo, si bien estamos empezando, pero todo anuncia que nos va a tomar el resto del año. Y bueno, pues teniendo una población tan grande expuesta a los sismos, pues es de preocupación que podamos tener un fenómeno sobrepuesto al otro. Se mencionaba de alguna manera, Vivian, que es importante echar mano de mercadólogos, es decir, gente que nos ayude a comunicarnos de una manera distinta con los tomadores de decisiones. ¿Cuál sería la experiencia de ustedes al haber trabajado con estos proyectos? Estefano nos refería a una propuesta de un gran proyecto, en este momento una propuesta para Italia, pues que implica pues, cómo explicarle a los funcionarios públicos. En el Banco Mundial es un tema, me imagino, de todos los días. Carlos, tuviste el reto de acercarte a los tomadores de decisiones. Greg lo has hecho en la ciudad de San Francisco para que no solamente puedas, o sea, necesitas tener los datos, lo cual ya implica convencerlos de la bondad de hacer este tipo de estudios. ¿Qué tanto valdrían como una posibilidad real y útil el que la comunidad de ingeniería no se baste de sí misma para comunicarse con otros, sino eche manos de especialistas en comunicación y que a lo cual normalmente no pensamos que sean útiles? Yes, absolutely. Estefano, tú que ya me entendiste. If I may, Sergio, yes, I totally, because it's something that we unfortunately have learned in the Christchurch earthquake, where we discovered the obviousness that
social sciences are more important than what was Vivian saying and Karina, are more important than the technical parts. The technical parts are fundamental, but not sufficient. So basically, it's what we call necessary, but not sufficient. While the social science is fundamental to enter into the brain of people and make them understand. So in one slide, I did not have the time because there's a humongous amount of work, but we learned so much about the importance of communication of risk, to the point that we need to completely change our engineering brain. We really think that what we say about 10% of probability of occurrence of an earthquake makes sense, and people, it just fly over. So in the proposal that I made, it was actually a national project. I didn't talk about seismic risk reduction. I talked about every 20 years, and let's not talk about school, let's talk about residential buildings. And please figure out post-war residential buildings, reinforced concrete, corroded bars. Extremely bad situation from a healthy point of view in many condominiums. Some of them belongs to the government, which gave them to the public. Some of them have been bought by the private. So basically, we are a situation of deterioration of materials because no one did anything. The maintenance was not a concept. The money were not enough. We have an issue of lack of internal rehabilitation, architectural rehabilitation. So to cut it short, I started telling to my students, we need to wear a very humble-headed structural engineering. We need to sneak into the need created by the population, and the need will be, I will change my bathroom, literally. The first thing that someone does in a residential house is maintenance of the bathroom. So how could we enter with a technical intervention and having the diaphragm? Now we are talking the boring stuff, but people don't need to know. Having a retrofitting of the diaphragm, going for an incremental plan, and then when they're going to do a rehabilitation, basically architectural rehabilitation of the apartment, which means of the school, it will be easy to just implement a seismic. So as per se, seismic should come first, but never come first. So everyone says life safety, and then they can't care the less. When it's about money, they prefer to have something else. So what did we understood about schools? Parents really think seismic safety is fundamental, but they give it for granted. So when you tell them, so we need to put the money, they say, no, what do you mean we need to put the money? Then it's not a big deal. Then I don't think it's a big deal, but please fix the heating pump, the heating system. So please open up the air, the windows are crazy, a single glazing. So we understood that, again, the architectural feature of the school, the gym is more important, the bathroom, than everything else. So how could we, engineers, prepare a technical manual? So I like what you, Sergio, was showing about the technical manuals. And preparing the technical manuals in Taiwan to enter literally like a commando without telling anyone within a bathroom upgrading, within a gym upgrading. And so we don't say anything, but we give basically the cash coming from the government. And people will be very happy because they will have a comfortable school. And of course, safe, but they will not pay for the safety. What is the issue is the communication television is not happening. People need to be told that if we don't have enough money because it's public taxpayer, we need to make the choice. And again, we are very sure that the choice will not go for seismic risk reduction. Absolutely not. But if you're telling people you're going to have a fantastic new school, you're going to have open spaces, the schools so far are really bad from an educational point of view. In the past, it was really about me teaching, you listening, you shut up, and I interview you. Now it's open. So there's a plan for new schools with mingling and merging different classes. This type of school requires an architectural change. So that's the opportunity. As soon as you go in and you break partitions, then you can revamp the school from a structural engineering point of view, but we don't have to tell anyone. We have to tell that we take the opportunity of an architectural upgrading, of a greening, of a preparation of a garden for the play, so that we can do something else. That's the only way. So in my prioritization plan in the research, I put seismic last. And the first was architectural, second energy, and last seismic. As per se, don't worry, while we are doing this scaffolding, we are going, of course, to do something about seismic. But the reason for which we're putting hands on your school is for the comfort of your kids.
the parents will be delighted to know the safety will come together, and so will basically join in. And the politicians, when they receive a bottom-up pressure, that's when most of the politicians will say, okay, I have to do it. So the bottom-up in this case is the way to go, which often we didn't tackle enough. Thank you. Gracias, Estefano. Creo que has resumido de manera muy interesante una lógica de intervención de las escuelas, tratando de que el tema de seguridad no esté al frente, como normalmente lo pensaríamos los ingenieros, y que claramente no resuena en la sociedad, y más cuando, además de nuestras comunidades, como es el caso del Perú, de Colombia, de México, pues son comunidades que tienen una cantidad de necesidades anteriores a pensar en una estructura con seguridad, cuando no tienes agua potable o no tienes drenaje suficiente, o como mencionaba Carlos, por problemas de convivencia, ¿no? de problemas de tejido social, en fin, que se han ido afectando. Una pregunta sobre el tema de la rehabilitación incremental, que es un tema que hemos debatido en México y con cierta preocupación, porque, digamos, suena muy bien que podamos hacerlo incrementalmente para aprovechar los recursos, pero al mismo tiempo la preocupación es que lo incremental se quede en un solo incremento y nunca venga la segunda y tercera y cuarta fases. Lo decía muy bien Carlos, en este caso pues lo lograron implantar, pero ¿cómo lograrlo en una situación tan amplia y masiva? Yo sé que el Banco Mundial ha promovido mucho esta idea, se mencionaba un documento del FEMA y de ATC sobre el particular, pero eso, a mí siempre me ha quedado la preocupación, sobre todo cuando las escuelas son públicas, en donde pues el gobierno en turno pueda tomar la decisión de rehabilitar las escuelas en esta primera fase, y el año que entra pues cambió la prioridad o cambió el gobierno, y pues ya no hubo la segunda ni la tercera fase, y nos podemos quedar con una escuela con un nivel de seguridad intermedio que no resuelva probablemente lo que queremos resolver de deficiencias estructurales. ¿Cuál sería su comentario o su reflexión al respecto? Carlos, por favor. Sí, mira, la experiencia que tuvimos nosotros de aplicar el reforzamiento fue con un colegio privado. Y el colegio privado lo hizo todo, o sea, todas las fases las hizo en los 3 meses. O sea, se reforzó en los 3 meses, ¿no? El cuello de botella fue la cimentación, ¿ok? La cimentación fue lo que demandó más tiempo, porque los marcos, el colocar los arriostres y demás, eso se puede ir avanzando en taller realmente, ¿no? Y es muy, digamos, medianamente rápido, en mes y medio lo pueden hacer, pero el cuello de botella fue el reforzar la cimentación, ¿ok? Eso es lo que la experiencia de hacerlo al 100%. Ahora, cuando, muy bien dices tú, ¿no? Puede ser que cae un cambio de gobierno, tú planificas cierto reforzamiento de la primera etapa. Ese reforzamiento de la primera etapa al menos te debería de llevar el edificio a un desempeño de salvar la vida de los que están dentro, ¿ok? Al menos, ¿ok? Entonces, si la segunda etapa no se llegase a realizar, al menos le estás dando un colegio que no va a colapsar. Al menos le estás dando un colegio que los alumnos van a quedar vivos, ¿no? Después del sismo catastrófico que se puede dar, ¿no? Es decir, el objetivo de desempeño de la primera etapa te debería de llevar a salvaguardar la vida de los ocupantes, y si puedes ir un poquito más allá en la curva, ¿no? Ese es mi comentario. Gracias, Carlos. Karina, no sé si quieras compartirnos tu experiencia. Sí, gracias. Doctor Sergio, ¿puedo también comentar un poco en el punto de comunicación? Sí, claro, lo que usted diga. Sí, porque eso para nosotros es un punto muy importante y hay muchos actores, ¿no?, involucrados en el proceso de
intervención en las escuelas. Cuando comunicamos con el Ministerio de Finanzas, lo punto principal es asegurar que las inversiones son más eficientes. ¿Por qué voy a invertir en escuelas y no en hospitales? Entonces tenemos que presentar el problema de un punto de vista de eficiencia del financiamiento y de las prioridades para el Ministerio de Finanzas. Si comunicamos con el Ministerio de Educación, ellos quieren asegurar que las escuelas promueven aprendizaje. Entonces, ¿cómo estas inversiones van a contribuir para mejorar esas condiciones de aprendizaje? Entonces, hay muchas prioridades y diferentes prioridades de diferentes instituciones que tienen que ser consideradas. Y esto, un punto relacionado con esto es encontrar soluciones que son integradas como parte de una estrategia más amplia para todo el sector educativo. Otro punto que me quería referir es la comunicación está también asociada a tener un proceso transparente para priorización de estas inversiones. Y esto es muy importante para las comunidades, entender por qué mi escuela no ha sido financiada, pero la escuela en la otra ciudad vecina ha sido financiada. Es necesario que haya un proceso transparente basado en la evidencia, en los datos científicos, que pueda apoyar este proceso de selección. Y me gustaría también referir un último punto relacionado con la comunicación, que es la participación de la comunidad, como decía los otros intervinientes. Es un punto muy importante. En este momento, en todos los proyectos financiados por el banco, tiene que se considerar un componente para citizen engagement, entonces inclusión de participación de la comunidad. En Asia Central, en este proyecto que yo he presentado, se han establecido comités en cada escuela y se requiere que las mujeres participen en la tomada de decisión, porque hay un gran problema en términos de género en que las mujeres no participan en esa tomada de decisión y son las mujeres que geren las escuelas por ejemplo, en Kirguistán. Entonces, hay una oportunidad para traer la participación de estos grupos más vulnerables. Quería solamente referir a su punto de reforzamiento incremental. Yo pienso que hay un grande desafío que es asegurar que haya un compromiso a largo plazo, ¿no? Porque es necesario, esto es un proceso a mediano y largo plazo. Y eso requiere que las instituciones sean fuertes, que el proceso de planificación es fuerte y se puede mantener ese compromiso a largo plazo. Esto es muy difícil yo diría, la gran mayoría de todos los países en que el banco participa. Esta parte de governance es una parte que es muy, muy difícil. Muchas gracias. Y sí tocas un tema muy relevante por los cambios políticos y los cambios de gobierno. Caso de Italia, por ejemplo, el cambio de primeros ministros, que pues, es un tema que conmociona, por supuesto, a todo el país, pero al mismo tiempo también hay una fortaleza de instituciones en Italia y en otros países que aun cuando cambia el primer ministro, pues Italia sigue funcionando. En el caso nuestro, en nuestro país tenemos
cambios de presidentes municipales cada 3 años, ahora ya con posibilidades de reelegirse, pero antes no, y esto implicaba que pues cada 3 años se reinventaba el municipio y la prioridad pues podía cambiar en función del presidente municipal. Entonces eso pues deja con cierta indefensión a la posibilidad de estos programas de largo plazo. La creación del INIFED pues es fantástica porque eso le da posibilidades de visión, de planeación de más largo plazo. Ahora que se está transformando el INIFED, pues yo creo que lo importante es no perder esta visión de planeación de mediano y largo plazo que justamente permita que inversiones pues se puedan lograr en los siguientes años. Yo quisiera darle la palabra a la maestra Gabriela Quiroga, quien es la coordinadora técnica del INIFED y quien ha sido nuestra contraparte y con quien tenemos mucho gusto en trabajar, para que, pues Gabriela, si nos quieres hacer alguna reflexión, algún comentario. Doctor, con mucho gusto y saludo a los compañeros de este panel. He escuchado con muchísimo interés todas las participaciones. La verdad es que como integrante de esta comunidad del instituto, agradecemos muchísimo todas las aportaciones. Creo que nos llevamos una lección de este primer día muy interesante y reflexionaría un poco respecto a la perspectiva lineal de un punto común que todos han tocado, ¿no? La escuela como parte muy importante de las comunidades urbanas de este mundo que ya es global, ¿no? La escuela vista desde el punto de vista aislado efectivamente no tiene una concatenación o pensando en el tema económico, es muy difícil encontrar cómo coadyuvar con recursos si la vemos aislada. Pero como parte de una comunidad urbana, creo que podemos encontrarle una lógica. En el caso de la Ciudad de México, en el caso del país, de nuestro país, ya comentó los datos el doctor, hablamos de cerca de 250,000 escuelas en un territorio muy grande, pero no solamente la escuela es vista desde el punto de vista de dar clases o ser un lugar para el aprendizaje. En el caso de algunas comunidades, cuando hay un evento sísmico, un evento de inundaciones, se vuelven zonas de albergue, zonas en donde se ocupan para atención de la población. Y esto muchas veces cuando hay temas sociales muy fuertes, está el párroco y está el maestro de la escuela, los que van tomando decisiones en comunidades. Entonces, me parece que mucho de lo que ustedes han comentado el día de hoy, que tiene que ver con cómo fortalecemos la resiliencia, y me encantó mucho también el tema de Vivian, que debe ser una resiliencia, pues también vista desde el punto de vista social. Cómo vamos cambiando a nuestras comunidades y las vamos fortaleciendo para tomar decisiones, pero decisiones debidamente documentadas. También todos ustedes han hablado de un dato que el INIFED, o de un tema que el INIFED está trabajando, que es tomar decisiones con datos. Ahorita hacíamos un recuento, el doctor Alcocer y yo, de 250,000 escuelas, de a 3 edificios, 3, 4, 5 edificios, pues estamos hablando de un mundo muy importante de metros cuadrados que tenemos que conocer, diagnosticar claramente. Nosotros lo que hacemos aquí en el INIFED, ya lo verán en el día de mañana, es hacer una precisión en territorio y ver el comportamiento que tiene nuestro país a nivel de enfrentarse a diferentes fenómenos. Tenemos costa, tenemos zonas sísmicas muy fuertes y tenemos que conocer cómo se comporta nuestro territorio. Y además, recuerden que tenemos una de las ciudades más grandes, metrópoli más grande a nivel mundial, la tercera, que es la Ciudad de México, la zona metropolitana, que tiene además una interrelación social muy fuerte. Entonces, no quiero quitar más tiempo, simplemente hacer una reflexión final con ustedes, agradecerles y decirles que estamos tomando muchas notas el día de hoy de sus experiencias, la experiencia de Perú, la experiencia colombiana, la experiencia evidentemente de Nueva Zelanda y de la propia Italia, en Estados Unidos, en Asia, que creo que nos llevamos con mucha emoción a la actividad que vamos a tener. Pues, doctor, ese sería mi comentario. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Gabriela. Ya estamos sobre el tiempo. No sé si alguno de ustedes quisiera hacer una última intervención. Si no, pues en nombre de los organizadores, quisiera yo extenderles un agradecimiento una vez más por su participación, sus excelentes conferencias. Si ustedes nos autorizan que podamos colocar la grabación de sus pláticas en el sitio de internet del INIFED, y tenemos uno que estamos trabajando en la UNAM, perdón, sobre resiliencia sísmica, y ha generado un gran interés. Aquí no me dice cuántas preguntas hay, me dice nada más 99 más, pero recorriéndolas yo creo que sí debemos de llegar a cerca de 200 entre preguntas y comentarios. Entonces, algunas preguntas muy puntuales que se las pudiésemos hacer llegar para que en el tiempo que ustedes tengan o con algún alumno, pues nos ayuden a contestarlo, sería muy, muy bienvenido. Y entonces, muchas gracias. De nuevo, yo quisiera agradecerle a los participantes. Llegamos a tener en un pico 823 personas. En este momento son casi 750 personas. Creo que esto demuestra el interés. Nos han saludado desde Perú, de Ecuador, por supuesto México. Así que nos da mucho gusto que haya sido de interés. Yo quisiera recordarles que el día de mañana empezamos de nuevo la segunda jornada del taller a las 9 de la mañana. Se ha subido en el chat de participantes la liga donde pueden ustedes encontrar el programa de mañana y de pasado. Mañana iniciamos a las 9 con una presentación sobre lo que se hizo por parte del Gobierno de México, del INIFED, en la reconstrucción de escuelas de 2017 y 2018. Creo que será interesante que pues, se logre dimensionar el esfuerzo que representó. Después vendrá una presentación del director del Instituto para Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México sobre lo que se está haciendo en la Ciudad de México en materia de escuelas. Recordarán que tuvimos el colapso de un edificio escolar privado, y si bien no tuvimos ningún colapso de una escuela pública, sí de una escuela privada, que causó el fallecimiento de 25 personas, y a raíz de eso el gobierno de la ciudad ha echado a andar un programa de rehabilitación en lo cual el Instituto de Ingeniería lo hemos venido colaborando. Y después vendrán presentaciones del grupo del instituto sobre el acompañamiento que en su momento hicimos con el Banco Mundial y al INIFED, y el desarrollo de documentos de evaluación posísmica y presísmica, guías de rehabilitación de escuelas, y finalmente pues lo que hemos venido trabajando más recientemente sobre pues justamente tener datos que nos permitan construir una estrategia como la que ustedes nos han señalado el día de hoy, con características que debe de tener. Entonces, pues los esperamos mañana a todos. Por supuesto, a nuestros invitados del día de hoy están bienvenidos a unirse al momento que ustedes quieran. Mantendremos la traducción simultánea inglés-español estos 3 días, de manera que siéntanse con la libertad de venir el momento que ustedes lo deseen. Y pues creo que sería todo por mi parte. De nuevo, muchas gracias y pues muy buenas tardes y gracias a todos por participar.